Capítulo 85. Presión sofocante, aparece Kayaba Akiko. Shinobu Kocho se encontraba ante las puertas del templo, indiferente a la misión en el chat grupal dimensional. Comparados con los demonios, los monstruos de Sao eran mucho más difíciles de controlar. Lo más importante era que estaba atacando junto a Shirakawa. Sus ojos morados brillaban con una calidez serena, imperturbables ante las nuevas incorporaciones al grupo. Shirakawa, ¿comenzamos la incursión ahora? Shirakawa observó a los jugadores que descansaban. No pareció importarle y, en cambio, comenzó a evaluar cuidadosamente el poder de combate general del equipo. Asuna, dominando constantemente sus técnicas. Mito, un veterano jugador de Mo. Y la clase única de Bardo, Shigemura Yuuna. Sin mencionar a la lancera de primera línea, Sachi. Francamente, todavía era demasiado pronto para intentar una incursión en condiciones. Sao solo llevaba unos días en línea. Todos eran principiantes. Sus niveles y equipo eran deficientes, y sus habilidades aún más. Podemos. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Pero esta vez, yo tomaré la iniciativa. Shirakawa, ¿por qué? Asuna parecía desconcertada. No formaba parte del plan original. ¿Acaso su actuación contra el señor Kobold no había cumplido las expectativas? Su expresión se tornó seria. No voy a frenar al equipo. No es eso. Para ser un jugador nuevo, lo has hecho genial. Shirakawa sonrió. La pelea contra el jefe del segundo piso fue única. Después de enfrentarse a los Minotauros, Baran, el general Tauro, y Nato, el coronel Tauro. Aparecería el verdadero jefe, Asterio, el rey Tauro. Para sacar a Kayaba Akiko, quien había integrado su conciencia en el sistema Sao, necesitaría convocar una reunión o limpiar a Inkrat por completo. Lo cual sería una enorme pérdida de tiempo. Completar el juego implicaba destruir el mundo de Sao. Si lograba bloquear el efecto secundario de las muertes en el mundo real, Sao sería un campo de entrenamiento mucho mejor que incluso la mazmorra de Ganmachi. Tengo mis razones. Shirakawa no dio más explicaciones. Con tantos jugadores alrededor, simplemente abrió las puertas de la cámara del jefe del segundo piso. Estaba listo para probar algo diferente. Kayaba Akiko creó este juego para crear un mundo que trascendiera los límites de la realidad. Así que, si aquí se utilizara magia real de otro mundo, ¿no sería esa la máxima tentación para él? Y una vez Kayaba mordió el anzuelo. Shirakawa podría comerciar con él y obtener la semilla del mundo virtual de Sao. La forma más fácil de avanzar. Al ver que las puertas del templo se abrían, la mirada de Mito se iluminó con confusión. Miró a Asuna, quien parecía relajada, claramente insegura de lo que estaba sucediendo. Todos los jugadores habían partido del mismo punto. Aunque Shirakawa tuviera un estilo de combate especial, no debería ser fácil para una sola persona derrotar a un jefe de piso, ¿verdad? Aunque aún tengo dudas. Ella siguió a los demás hasta el templo. Kachi y Shigemura Yuuna intercambiaron una mirada. Como miembros del grupo de asalto, tampoco tenían idea de cuál era la verdadera fuerza de Shirakawa. Solo Shinobu Kocho parecía lleno de anticipación. ¿Deberíamos entrar también, comandante Diabel? El juego se había lanzado hacía apenas unos días, y ya habían superado el primer piso. El golpe clave incluso se había dado con magia no propia del mundo de Sao. Ningún jugador podría resistirse a sentir curiosidad. ¿Qué tan poderoso era Shirakawa, quien ahora se encontraba solo frente al jefe? Esto estaba ligado a sus esperanzas de escapar de Sao. Si Shirakawa podía garantizar el éxito de la incursión, incluso si aplastaba a todos los jefes, nadie se quejaría. Podría haber lugares donde necesite refuerzos. Diabel tomó una decisión decisiva. Al ser capaz de reunir un grupo de incursión de esta magnitud, inconscientemente sabía que Shirakawa no era un jugador cualquiera. Y aun si las cosas se pusieran peligrosas, siempre podrían retirarse. No habría grandes pérdidas humanas. Fue el primero en seguirlo, y los jugadores indecisos no se quedaron atrás. Juntos, avanzaron hacia el templo del segundo piso. ¿Y qué pasó después? Cambiaría por completo su comprensión de la fuerza. Al entrar al templo, se encontraron con una criatura gigantesca comparable a Ilfan, el señor Kobold.
De piel roja y empuñando un hacha gigante, irradiaba una presión opresiva. Shinobu Kocho y Yasuna no avanzaron. Se quedaron a un lado con el resto del grupo. De todos, eran ellos quienes realmente entendían la fuerza de Shirakawa. Si acaso, sentían curiosidad. ¿Cuál era su plan esta vez? Mito, que se había unido recientemente al grupo, aún no comprendía el poder de Shirakawa. Preguntó. Asuna, ¿de verdad está bien no ayudar? Ella miró hacia adelante. Hacia la figura solitaria que se había puesto en rango y había atraído instantáneamente la atención de dos enormes jefes minotauros. No te preocupes. En realidad, lo que debería preocuparte es si el templo seguirá en pie después de eso. ... ¿El templo? Mie quería preguntar más, pero la siguiente escena la dejó a ella y a Shigemura Yuuna completamente sin palabras. Estaban aturdidos, incapaces siquiera de preparar sus armas. Enfrentándose a un general minotauro y a un coronel. Incluso con solo combate físico, las estadísticas de nivel dios de Shirakawa, mejoradas a más de 50 veces el nivel de un humano normal, hicieron que fuera fácil para él aplastarlos, incluso con las armas más básicas. Con magia de bajo nivel debería bastar. Si tengo suficiente maná, quizá incluso pueda hacer hechizos en cadena. Miró a los minotauros que se acercaban con sus hachas gigantes. Con una oleada masiva de maná, invocó docenas de círculos mágicos tras él. Con el rasgo de maestría elemental del archimago. Tenía acceso a todos los hechizos elementales básicos. Su maná puro se convirtió en hielo en un instante, como una escena de la puerta de Babilonia. Innumerables lanzas de hielo llenaron el aire y la temperatura se desplomó. El suelo se agrietó. Con una expresión tranquila, Shirakawa completó la conversión, desatando las lanzas de hielo en una tormenta devastadora hacia los dos minotauros. El frío arrasador convirtió el aire en escarcha. Las lanzas de hielo, moviéndose más rápido de lo que la vista podía seguir, atravesaron a los minotauros con una penetración aterradora. La fuerza explosiva se saltó por completo su fase de furia. Las 3 barras de salud se agotaron al instante, y sus enormes cuerpos desaparecieron. Has matado al coronel Tauro. Obtuviste más 3000 de experiencia. Has matado al general Tauro. Obtuviste más 5000 de experiencia. Para monstruos de este nivel. A Shirakawa le preocupaba que usar magia explosiva pudiera derrumbar todo el templo. Con calma, murmuró para sí mismo. Ahora callaba Akihiko debería mostrarse, ¿verdad? ... La batalla duró apenas unos segundos, dejando atónitos a todos los espectadores. Se quedaron paralizados con los ojos abiertos. Sus mentes se habían apagado. 2 enormes minotauros, que exudaban presión, fueron aniquilados por lanzas de hielo mágicas en un instante. No hubo posibilidad de contraatacar. Solo cuando los engranajes centrales del templo empezaron a moverse y una escalera se elevó lentamente, los jugadores volvieron a la realidad. ¿Se acabó? Honestamente, creo que deberíamos encargarnos de los enemigos. Con él cerca, podemos despejar a Aincrad tranquilamente. ¿Dónde puedo inscribirme para eso? ¿Podría ser esto algún tipo de truco mágico creado al explotar un error del juego? Quizás sea un GM, pero si lo fuera, ya nos dejaría salir de Sao. ... Ante un poder tan abrumador, incluso aunque Shirakawa estuviera abusando de un error, ninguno de los jugadores se quejó. En este momento. Esa figura era su única esperanza de escapar de Sao. Mito, quien acababa de unirse al grupo de asalto, ni siquiera podía describir sus emociones. Se giró para ver a Asuna y Shinobu Kocho. Ambos completamente tranquilos. Ellos claramente ya lo sabían. Mito entonces observó los rostros inexpresivos de Kachi y Shigemura Yuuna. Verlos tan perdidos como ella le produjo una extraña sensación de consuelo. Entonces. Ella no era la única que no tenía idea. Al ver al rey Tauro aparecer en la plataforma recién subida, no pudo evitar gritar. Shirakawa, cuidado. Hay otro detrás de ti. ... Yo no como carne de res. No hacía falta advertirle. Si bien sentía cierto respeto por los jefes de piso, el maná desbordante de Shirakawa ahora se elevaba sobre el templo. La habitual acumulación de magia explosiva comenzó de nuevo. Su maná puro se convirtió en un vórtice, oscureciendo todo el templo.
Estallidos de luz arcoíris estallaron violentamente. La presión fue suficiente para absorber el aire de la habitación. Asuna y Shinobukocho, al darse cuenta de lo que se avecinaba, comenzaron la evacuación inmediata. Gracias al grupo de chat dimensional, comprendieron la escala de este ataque. Esto podría muy bien arrasar todo el templo. Los demás jugadores, que apenas ahora se daban cuenta, entraron en pánico y huyeron a toda prisa. Un pensamiento dominaba sus mentes. Si no salieran ahora, ellos iban a morir. Mientras tanto, callaba a Kiko, quien había fusionado su conciencia con Sao, vio que las cosas se salían de control y ya no podía simplemente observar. Usó sus privilegios de GM para eliminar al Rey Tauro. Callaba apareció en persona, reemplazándolo con el avatar que creó con su alma. Al contemplar el rostro sereno de Shirakawa, sintió solo pavor. Una presencia escalofriante lo oprimía. Callaba gritó apresuradamente. ¡Alto! ¡Alto ya! Todo el suelo del templo se va a derrumbar. ¿Quieres que me vaya, verdad? Pues aquí estoy. ... Pero la habilidad siguió cargándose. Como creador de Sao, callaba a Kiko finalmente dejó de lado su orgullo y suplicó. Por favor, forastero, desactiva tu hechizo. Capítulo 86. Semilla del mundo virtual adquirida, nueva característica de profesión desbloqueada. ¿El templo tiene funciones de reparación automática? Tras desatar el hechizo explosivo, Shirakawa no podía detenerlo. Solo podía seguir alimentándolo con maná para mantenerlo. Mirando al ahora borrado Rey Tauro, en su lugar se encontraba Callaba Akiko, un hombre de cabello corto y apariencia común con una bata de laboratorio blanca, un investigador típico. Como desarrollador del juego Sao. Si el templo podía ser reparado o no era algo que Shirakawa realmente necesitaba preguntar. No, no puede. Por supuesto que comprendió la insinuación de Shirakawa. Callaba alzó la vista hacia el hechizo, que seguía activo y rebosaba de energía violenta. La energía masiva seguía fluyendo. Sin tiempo para largas explicaciones, inmediatamente utilizó sus privilegios de GM para teletransportar a Shirakawa directamente a la azotea de la torre Aincrad. Y en el momento en que se cortó el suministro de maná, el hechizo explosión, ya cargado, detonó al instante. La poderosa onda expansiva cerró de golpe las puertas de piedra que se cerraban lentamente. La enorme fuerza de la explosión hizo que el suelo en el área exterior del templo temblara violentamente. A muchos jugadores les dio la ilusión de que Aincrad estaba a punto de colapsar, aunque solo una fracción del maná de Shirakawa impulsó la explosión. Los daños fueron suficientes para destrozar por completo las pesadas puertas de piedra. Una vez que confirmó que no había ocurrido ninguna reacción en cadena, Mito dio un paso adelante, solo para encontrarse con una escena rota como si el código del juego hubiera fallado, un enorme vacío negro ahora tomó su lugar. El zumbido en sus oídos por la explosión aún no había desaparecido. Miró a lo lejos, pero Shirakawa no estaba a la vista. Seguramente no lo había visto. Lanzó el hechizo y quedó atrapado en él. Mito intentó buscarlo, pero no lo encontró. Solo quedaba una explicación. Ya había salido del templo. Entonces, ¿era realmente solo un jugador en Sao? Ese pensamiento la asaltó. Si él no era un jugador normal, no se atrevía a imaginar que tuviera ese poder. Y, efectivamente, su suposición era correcta. Escapar había sido sencillo. Con ráfagas explosivas de velocidad, había salido fácilmente del templo antes de la detonación. Ahora, Shirakawa estaba en la cima de la torre Aincrad. Observó la vista abierta que tenía ante sí, todo el mundo Sao visible desde esa altura. De vez en cuando soplaba una brisa fresca. Callaba no estaba mirando la vista sino el rostro tranquilo y sin emociones de Shirakawa, con su expresión llena de incredulidad. Eres un forastero. ¿Y esos hechizos mágicos los creaste tú? Más o menos. Shirakawa no lo negó. Si no hubiera usado explosión, encontrarse con Callaba habría sido mucho más difícil. Incluso llegar al piso 100 a toda velocidad llevaría algo de tiempo. Y una vez superado, Asuna no tendría oportunidad de entrenar. Shirakawa volvió la mirada hacia el hombre de aspecto normal que tenía delante. No había duda de que el hombre que había creado el mundo de Sao era extremadamente capaz. ¿La magia es real?
Usando la autoridad del GM, Kayaba ya había sido alertada cuando el jefe del primer piso, Ilfan, fue derrotado. El sistema había detectado el inusual suceso. Fue entonces cuando la atención de Kayaba se despertó por primera vez. Especialmente después de presenciar múltiples usos de magia, se convenció de que el forastero que había invadido el mundo de Sao era Shirakawa. Y se había unido a los jugadores usando hechizos descaradamente. Sí. En un mundo sin magia, estaba claro que el objetivo de Shirakawa era atraer al creador del juego. Por supuesto. Shirakawa respondió con facilidad. Ahora mismo, solo contaba con la profesión de Dios si quería fortalecerse. Aún necesitaba refinar el espacio dimensional del dios del caos. Kayaba, como investigador puro e idealista, no estaba interesado en juegos de poder. Preguntó con calma. Entonces, ¿viniste al mundo de Sao a buscarme, Dr. Kayaba? ¿Quieres mi investigación? Kayaba pensó un momento. Aparte del juego de realidad virtual de Sao como producto final, no se le ocurría nada más que valiera la pena codiciar. Al ver que Shirakawa no lo negó, básicamente pudo adivinar la intención. Para ser sincero, no lo entendía. Una persona con ese poder mágico, un humano, ¿por qué le interesaría un mundo de juego? Si de verdad quería completarlo. Habría sido muy fácil. No lo entiendo. Puedes pensarlo de esta manera. Sao me resulta útil. Quiero convertir este mundo virtual en uno real. El concepto de subespacio era demasiado abstracto. Así que Shirakawa no dio muchos detalles. Fue directo al grano. Quiero el mundo de Sao. Y la semilla del mundo virtual en tu poder. En cambio, haré que una diosa te envíe a un mundo Isekai y real. Uno que se ajuste a tus ideales. Un mundo alternativo real. Esa fue su oferta. En cuanto a transferir el alma de Kayaba a otro mundo, tendría que preguntarle a la diosa Eris del mundo Konosuba, quien controlaba la reencarnación en Japón. Ella debería tener el poder de hacerlo. Shirakawa no lo presionó, esperando con calma la respuesta de Kayaba. Aunque este mundo no coincidía exactamente con la fantasía de Kayaba. La clave era que el otro mundo no era un juego. Era real. Y eso era algo que Kayaba encontraría irresistible. Y sin duda. ¿Estás seguro de que el otro mundo no es solo una hipótesis? Aunque su tono era escéptico, un destello de esperanza brilló en los ojos de Kayaba. El atractivo de un auténtico Isekai era inmenso. La magia que utilizó Shirakawa. El estilo de vida aventurero que había soñado cuando era niño. No tengo tiempo que perder mintiéndote. Para ser preciso, tengo conexiones con la diosa encargada de reencarnar las almas japonesas. Puedes elegir el mundo tú mismo. Está bien. En cuanto Shirakawa explicó esto, Kayaba asintió. Su decisión incluso lo tomó ligeramente por sorpresa. Se giró hacia un lado y vio a Kayaba, todavía con su bata blanca, mirando el mundo de Sao que había creado. Al final, un mundo de juego es falso. Buscando la realidad en un mundo falso ahora que tengo la oportunidad de cruzar a uno real, ya sé mi respuesta. Su tono sonaba aliviado. Luego volvió a mirar a Shirakawa. Ya puedes registrar una cuenta de administrador. Todos los permisos de Sao son tuyos, incluido el acceso a terminales del mundo real. ... A Kayaba no parecía importarle que Shirakawa supiera todo esto. Su instinto le decía que la oferta de Isekai era real, e incluso le preocupaba que Shirakawa se echara atrás. Comparado con un auténtico otro mundo, el mundo de Sao que había construido de repente parecía aburrido. Sacó un trozo de ámbar que brillaba con luz dorada. Rayos de luz latían en su interior. Con voz tranquila, explicó. Esta es la semilla de un mundo virtual. ¿Puedo preguntar qué planeas hacer exactamente con esto? ... Shirakawa no respondió. Mientras examinaba la semilla del mundo virtual en su mano, el panel de habilidades familiar apareció nuevamente. Detectado. Profesión actual. Dios. Se puede desbloquear una nueva función. ¿Activarlo? Capítulo 87. Liberando a Sao interesado en convertirse en el elegido del dios del placer. Detectado. Profesión actual. Dios. Nueva función disponible. ¿Quieres fusionar el mundo de Sao con la semilla del mundo virtual? La fusión modificará la estructura del mundo. Proceda con precaución.
Tan pronto como Shirakawa adquirió los derechos de semilla y de administrador de Sao, su sistema de trampas mostró un nuevo mensaje. Fue algo inesperado. Usar la semilla para construir un subespacio había sido el plan desde el principio. Ahora que el panel de competencias confirmó que era posible, calmó su entusiasmo. Él no eligió modificar el mundo de inmediato. Después de todo, todavía había jugadores dentro de Sao. Ante la pregunta anterior de Kayaba, Shirakawa no ocultó nada. En tono relajado, dijo: es sencillo. Quiero convertir este mundo virtual, donde la conciencia puede residir, en un subespacio real y existente. Kayaba Akihiko inicialmente pensó que su sueño de construir un mundo de fantasía real ya era lo suficientemente audaz. Pero no lo esperaba. Shirakawa, que claramente tenía edad de escuela secundaria, estaba frente a él. Fue aún más atrevido que él. El subespacio era un campo en el que nunca se había incursionado, así que no hizo comentarios. En cambio, preguntó: ¿qué planeas hacer con los jugadores? Los devolveré al mundo real. Ahora que Shirakawa tenía el control total de la cuenta de GM, siempre que levantara las restricciones de cierre de sesión en los dispositivos de grabación de AR, la conciencia de todos los jugadores podría volver a la realidad. Para modificar el juego, tendría que obligar a todos a desconectarse. Después de todo, el subespacio era como un océano turbulento del espíritu. Aquellos con voluntad débil podían sufrir un colapso mental a menos que fueran elegidos. Shirakawa no olvidó el trato que hizo con Kayaba. Mirando el vasto mundo de Sao, dijo con seriedad: tu alma permanecerá en el subespacio. Iré a otro mundo y le pediré a una diosa que te reencarne en un mundo alternativo real. Eso cumplirá nuestro acuerdo. Honestamente, estoy bastante emocionado por ello ahora. La expresión habitualmente severa del rostro de Kayaba Akihiko finalmente mostró una leve sonrisa. Ahora comprendía la verdadera naturaleza del intruso. Su figura se desvaneció. No creía que Shirakawa rompería el trato. Sobre todo porque aún conservaba su cuenta de GM. Aunque la mayoría de los permisos ya se habían transferido, pudo presenciar la transformación del mundo con sus propios ojos. Eso solo. Ya fue suficientemente satisfactorio. Con los permisos de GM en mano, Shirakawa se convirtió en el dios del mundo de Sao. Empezó con algunos ajustes sencillos en el sistema, como la configuración de cierre de sesión. Modificó las condiciones de cierre de sesión. Originalmente, los jugadores debían completar Aincrad. Ahora, lo cambió para que pudieran cerrar sesión libremente en cualquier momento. Sin embargo, no obligó a todos a desconectarse inmediatamente. Después de todo, aún tenía asuntos que discutir con Asuna, Mito y los demás. Usando la función de localización de jugadores, se teletransportó sin dudarlo. Cuando reapareció, se paró ante los jugadores reunidos en el segundo piso de Aincrad. La mayoría aún desconocía qué había sucedido o qué estaba sucediendo. Pero Asuna y Shinobu Kocho, los dos miembros del chat que comprendían la fuerza de Shirakawa, permanecieron completamente tranquilos. Solo sentían curiosidad por saber a dónde había ido. Por fin vieron aquella figura familiar delante. Asuna se acercó. Como el templo del segundo piso había sido destruido, supuso que el jefe ya había sido derrotado. Preguntó qué seguía. Shirakawa-kun, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? Al ver la expresión seria de Asuna, la mirada de Shirakawa tenía un toque de diversión. Preguntó con una sonrisa: ¿por qué no revisas el panel de tu personaje? ¿Qué quieres decir? Aún sin darse cuenta de lo que había sucedido, Asuna siguió la sugerencia de Shirakawa y abrió su menú de jugador. Su nivel había subido. Eso se debía a la experiencia que había adquirido al matar enemigos antes de entrar al templo del segundo piso. Nada inusual. Pero entonces echó un vistazo a la pestaña de ajustes. Y sentí una extraña sensación de anticipación. Cerrar sesión. Al ver el botón de cerrar sesión disponible en la configuración, Asuna se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco y la alegría le inundó por completo. Ella levantó lentamente la cabeza. Y miró a Shirakawa con incredulidad. Había vislumbrado su figura de pie en las escaleras antes de la explosión, pero se había desvanecido antes de que pudiera procesarla. Y ahora, en tan poco tiempo. Asuna apenas podía imaginar lo que había logrado.
Quiso preguntar, pero al ver su expresión tranquila, ella se tragó sus palabras. Luego se giró para dirigirse a los jugadores reunidos. Todos, Shirakawa-kun, ya han resuelto el problema que nos impedía cerrar la sesión. Ya no necesitamos continuar la incursión. Podemos abandonar el juego ahora. ... Los jugadores se miraron fijamente en un silencio atónito. La mayoría aún no había reaccionado. Pero una vez que abrieron sus propios menús, la verdad estaba allí. Tras estar atrapados en el mundo de Sao durante tanto tiempo, la mayoría se había vuelto insensible. La única salida había sido completar el juego. Y durante ese tiempo, innumerables jugadores habían muerto, manteniéndolos en constante tensión y miedo. Ahora, Shirakawa, quien poseía un poder mucho mayor que el creador del juego, los había liberado. Sus ojos, antes apagados y ansiosos, ahora estamos llenos de gratitud. Algunos incluso gritaron de emoción y dieron las gracias de inmediato. Hermano, dame tu información de contacto y te invito a comer cuando volvamos al mundo real. ¿Una comida? Vamos a tomar algo. Mi familia tiene un bar y haremos una fiesta allí para celebrar que Shirakawa nos sacó del juego. Shirakawa-senpai, ¿puedo tener su información de contacto también? Ahora que era posible cerrar sesión, los jugadores estaban abrumados por la emoción. Algunas chicas, confiadas en su aspecto, incluso intentaron intercambiar información de contacto. Puntos de reputación +1. Un pequeño detalle muy útil. Como rehacer el subespacio obligaría a los jugadores a irse de todas formas, Shirakawa simplemente asintió ante sus expresiones de agradecimiento. Aceptó sus agradecimientos y dijo con naturalidad: no fue ninguna molestia. Si no tienen nada más que hacer, no duden en pasarle la voz a los demás jugadores. Nos pondremos manos a la obra. Después de darles a los jugadores una rápida explicación y animarlos a irse, Shirakawa se giró hacia Mito, Shigemura Yuuna y los demás que todavía parecían muy contentos y preguntó directamente: ¿cuáles son sus planes? Una vez que abandones el mundo de Sao, no podrás volver a iniciar sesión. Como juego, Sword Art Online es realmente asombroso. Pero el costo de la muerte aquí es demasiado real. Tu cuerpo real también muere. Como amante de los juegos, Mito negó suavemente con la cabeza. No dio una respuesta directa de inmediato. Su mirada pasó de Shinobu Kocho a Shirakawa y luego se posó en ella. Shirakawa-kun, no eres de nuestro mundo, ¿verdad? Sus palabras hicieron que las expresiones de Sachi y Shigemura Yuuna cambiaran. ¿No eran solo jugadores que habían iniciado sesión en Sao? Pero no esperaban que Shirakawa no lo negara. Solo asintió levemente, sin detenerse en la entrada del templo. Usó su autoridad de GM y transfirió al grupo de asalto a la cima de la torre. Sonriendo, Shirakawa asintió y dijo: tienes una intuición muy aguda. Vine al mundo de Sao no solo para ayudar a Asuna. Mientras hablaba, Shirakawa dirigió su mirada a Asuna, Sachi y Shigemura Yuuna. Si 3 elegidos más del dios del placer se unieran, a él no le importaría en absoluto. También quiero el mundo virtual de Sao. ¿Les interesa seguir siendo seguidores de un dios? ¿O prefieren volver a sus vidas normales? Capítulo 88. Las decisiones de las chicas. Comienza la fusión mundial. Al escuchar las palabras de Shirakawa, Sachi y Yuuna mostraron expresiones complejas en sus refinados rostros. Habían entrado en Sao, un mundo sin magia. Habían preferido creer que los poderes de Shirakawa eran solo errores del juego. Pero ahora, al descubrir su origen sobrenatural y su condición divina, todo cobró sentido. Ni siquiera había duda, solo una especie de lógica resignada. Así que Shirakawa-kun es de otro mundo. Con razón puede usar magia. Los ojos de Mito brillaron al comprender. Miró a las tranquilas Asuna y Shinobu y, en ese instante, comprendió. Ella captó el término clave y no pudo evitar preguntar: ¿seguidores de un dios? Así es. Como explicó Shinobu Kocho, uno de los elegidos del placer. Convertirse en seguidor de un dios aumenta tus estadísticas generales. En tu caso, sería como convertirte en un Superman. Y más allá de eso, podrás viajar a otros mundos, entrenarte, crecer y seguir al Señor del Placer en el camino hacia la inmortalidad. Tener un elegido existente le ahorró a Shirakawa tener que explicar mucho.
Simplemente dirigió su mirada a los miembros del grupo de asalto. Lo que eligieran dependía completamente de cómo imaginaban su futuro. Si llegaba el caso, siempre podría considerar usar la autoridad del dios del placer para corromper sus almas. Otros mundos. Inmortalidad. Incluso después de haber pasado por el juego de la muerte de Shao, cuando escucharon estos términos desconocidos, no pudieron evitar sentirse abrumados. Convertirse en el elegido de un dios significaba ganar directamente fuerza y posiblemente un camino hacia la vida eterna. La primera en reaccionar fue Asuna. Shirakawa había venido al mundo de Shao para salvarla. Ni siquiera se le ocurría cómo pagarle. No deseaba seguir el camino de la élite que su familia le había trazado. Ahora que se le presentaba un camino mejor, no tenía motivos para rechazar la invitación de Shirakawa. Shirakawa-kun, quiero convertirme en uno de los elegidos del placer. Su amiga Mito pareció sorprendida por su decisión, pero después de una breve lucha, ella también aceptó, como mínimo, pagarle por haberle salvado la vida. Además, tenía curiosidad por un otro mundo mágico. Las comisuras de sus ojos se alzaron levemente y sus labios se curvaron en una sutil sonrisa mientras decía con seriedad: aún tengo muchas preguntas, pero... estaré a tu cuidado, Shirakawa-kun. Yo también estoy dentro. La alegre chica de cabello blanco, Yuuna Shigemura, sonrió radiante y saludó. Podemos regresar libremente a nuestros mundos, ¿verdad? Solo me preocupa que mi padre se preocupe si me voy demasiado tiempo. Las chicas del grupo de limpieza respondieron una por una, excepto la lancera Kachi, quien aún no había tomado una decisión. Su expresión reflejaba vacilación. ¿Y puedo dar mi respuesta más tarde? Naturalmente más cauteloso, Kachi no respondió directamente sino que miró hacia Asuna antes de continuar. Una vez que lo decida, ¿puedo contactar a Asuna? Por supuesto. Mantendré activos sus permisos de acceso a Shao. Tengo otros asuntos que atender ahora, así que, por el momento, pueden regresar al mundo real. Contando a Shinobu Kocho, 4 nuevos elegidos del placer fueron reclutados durante este breve viaje al mundo de Shao. Los resultados fueron excelentes. Gracias a las recompensas de puntos del grupo de chat dimensional, Shirakawa quedó bastante satisfecho con el resultado. Al ver a Asuna, Mito y los demás irse, Shinobu saludó con la mano. Una vez que hayas terminado con todo aquí, añadió seriamente, usaré los puntos del grupo de chat para establecer el ancla de teletransportación a tu mundo cuando regrese. Al abrir el panel de administración, Shirakawa vio que 731 jugadores seguían conectados a Shao. Con todas las instrucciones importantes ya dadas, ejerció su autoridad con decisión. Todos los jugadores restantes en el mundo fueron desconectados forzosamente. Su mirada recorrió el mundo virtual que tenía delante. Los miembros del grupo estudiante normal de preparatoria y señora de la mansión mariposa completaron la misión de rescate. Obtuvieron 300 puntos. Aunque el grupo de chat no estaba activo en ese momento, tan pronto como salió la transmisión de la recompensa, el grupo explotó. Aqua. Esta misión parece tan fácil. ¿Por qué da 300 puntos? Aqua. Si solo inicio sesión, necesitaré como medio año. Futuro portador de la espada sagrada. Gealaus.jpg Gabriel. Estos puntos son una locura. Tendría que registrarme un mes entero para conseguir tanto, pero no hay nada que quiera a cambio. Diosa sanadora. ¿Ya terminaste la misión? Diosa de la sanación. Estudiante de preparatoria normal, tengo una misión de rango S para salvar el mundo. ¿Te interesa? Te ayudaré personalmente como tu diosa. Blue Ribbon. Odio admitirlo, pero esa oferta no es muy tentadora. Asuna. Gracias, Shirakawa-kun y Shinobu también. Tras cerrar sesión en Shao, Asuna abrió lentamente los ojos y se encontró en una cama de hospital. Su cuerpo llevaba tanto tiempo dormido que al principio le costó controlarlo. Pero no hubo efectos negativos. No volvió a revisar el grupo de chat. Apoyándose en los brazos, miró hacia la puerta. Un médico, unas enfermeras y sus padres entraron en la habitación. Estás despierto. Te lo dije. Debiste haberle hecho caso a tu madre y no haber tocado ese juego de Shao. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Su madre, Kyoko Yuki, con cabello castaño corto y todo, tenía una expresión severa. Aunque sus palabras pretendían mostrar preocupación, sonaron como un regaño.
Pero a diferencia de su obediencia habitual, Asuna negó levemente con la cabeza y dijo con firmeza: lo siento, madre. Permíteme ser egoísta una vez más. No quiero una vida que ya esté planeada para mí. Para ser preciso, he encontrado un nuevo propósito. No mencionó su decisión de convertirse en una de las elegidas del placer. Asuna había decidido vivir la vida a su manera. Aunque ese camino no fuera fácil. Con todos los jugadores desconectados, Shirakawa se paró en la cima de Aincrad y observó el mensaje dorado aparecer frente a él. ¿Te gustaría fusionar la semilla del mundo virtual de Sao con un espacio subdimensional? Una vez fusionado, se convertirá en un mundo subdimensional. Elige con cuidado. Al ver la indicación, Shirakawa tomó una decisión. Sin un espacio subdimensional, su identidad como dios del caos no estaría completa. Fusible. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.